Bendiciones, queridos hermanos y amigos, ¿cómo están en este precioso día? Estamos a 4 ya de agosto del año 2021 y estamos con este devocional que se llama Nuestro Pan Diario, que consiste en leer una porción de la palabra de Dios y explicarle de una manera simple y sencilla. Amén. Con el propósito de que usted sea edificado y conozcamos más a Dios. Yo soy el pastor Rafael Núñez, desde acá, desde Los Ángeles, California. Ciudad de Avivamiento es el nombre de nuestra iglesia. Estamos en Gardena, California, un suburbio de Los Ángeles. Así que un saludo para todos y gracias por su fiel sintonía. Esperamos de ser edificación. Así que el día de ayer, hermano, estuvimos hablando acerca de este libro de Romanos, cómo Pablo exhorta, enseña a la iglesia que está en Roma, debido a la cultura que se movía, una cultura más o menos como la nuestra, y habla de la ira de Dios, de cómo la ira de Dios viene por causa de la injusticia, ya que los hombres han cambiado la justicia de Dios por la justicia propia, la cual viene a ser injusticia. Han cambiado la naturaleza de Dios, y el apóstol Pablo habla de una manera muy fuerte, pero muy ¿cómo se diría? En amor, ¿no? El mensaje que el apóstol Pablo trae es el amor, porque está tratando de hacer entender a los hermanos en Roma de que salgan de todas esas cosas, y les explica de él por qué tienen que salir de esas cosas, ya que la ira de Dios viene sobre todo esto. Entonces habla de que el ser humano, profesando ser sabio, se hizo necio, su corazón fue entenebrecido y comenzaron a hacer cosas que no convienen. Y le llamaron amor a las pasiones vergonzosas, ya que las mujeres cambiaron el uso natural de la mujer y se encendieron, igual que los hombres, en su propia lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y dice que como no tuvieron en cuenta el tener a Dios, ni lo honraron, ni le agradecieron, ni lo tomaron en cuenta, vaya la redundancia, dice que Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Entonces debemos que de cuidarnos de todo eso, porque al final del capítulo nos dice que la ira de Dios viene, el castigo de Dios viene no solo para los que hacen esas cosas, sino para los que están de acuerdo con esas cosas. Entonces la palabra de Dios es dura, es como una medicina que sabe amarga, pero en realidad nos trae salvación. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. No importa el nombre que le pongamos al pecado, el pecado sigue siendo pecado y la consecuencia es muerte, y Dios no quiere que muramos. Dios quiere darnos vida, Dios quiere que vivamos con la eternidad por Él. Quiero decirle, querido hermano, amigo, que nosotros somos seres eternos. Nuestro cuerpo va a morir un día, así como nació va a morir. El polvo eres, polvo volverás. Nuestro espíritu regresa con Dios, porque tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. El espíritu regresa con Dios porque Él no lo dio, pero el alma es eterna. Entonces hay un destino para el alma, que sea que el cielo, hermano, el paraíso, el monte de Dios para el cual Dios nos creó, y existe también el infierno, el lago de fuego, donde Dios no lo creó para el ser humano. Dios lo creó para Satanás y sus ángeles, para que paguen toda rebeldía, el castigo de la rebeldía. Pero desafortunadamente el ser humano quiere ir ahí. Cuando obedece la voz de Satanás, cuando practica lo que Satanás practicó. Entonces Dios, en su gran misericordia y amor con que nos amó, Él mismo descendió y se hizo hombre para vivir con nosotros, para salvarnos. Él es nuestro Redentor, Jesucristo es nuestro Salvador. Pero para todos aquellos que le reciben y quieren de verdad salir de esta vida pecaminosa, es voluntad de cada quien. Amén. Sí, continuamos, hermano, con el libro de Romanos, capítulo 2, y le habla al ser humano, le dice: por lo cual eres inexcusable, perdón, se me traba la lengua. Oh hombre, cualquiera que tú seas, que juzgas, pues en lo que tú juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, según es verdad. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Bueno, que renunciemos a toda religiosidad, a todo espíritu de acusación. Mire, hermano, a veces nosotros pensamos que porque las personas pecan diferente a nosotros, nuestro pecado es más suave o queda extenso.
Todos somos pecadores. Unos pecan de alguna forma, otros pecamos de otra, pero en realidad todos pecamos. Y lo que está diciendo al Señor no es que nos quedemos callados, que no señalemos el pecado, sino que con nuestra obediencia, con nuestra actitud, lo vamos a señalar. Pablo dice en Corintios más adelante que estemos prontos para castigar toda desobediencia con nuestra obediencia. O sea, no señalando, no diciendo tú estás mal, sino viviendo de la manera correcta. Es la manera más eficaz para que salga a luz el pecado y resalte. No sé si me estoy dando a entender. Entonces no es con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, con nuestra manera de vivir. Entonces, ¿cuál es el problema con el pecado, hermano? Muy simple. El pecado... nuestra alma es adicta al pecado, es muy adictiva al pecado. Entonces, el que peca, hermano, todos pecamos. Hay una diferencia muy grande en pecar y practicar el pecado. Dice Juan más adelante en una de sus cartas, el que practica el pecado es del diablo, no el que peca. Hermano, porque todos pecamos. Para eso el Espíritu Santo nos redarguye. Cuando nosotros cometemos un error o pecamos, el Espíritu nos redarguye y podemos ir confiadamente al trono de la gracia de Dios, a refugiarnos, hermano, en el perdón de Dios, a recurrir a la sangre de Cristo. Inmediatamente que nos damos cuenta que hemos pecado, entonces el Señor no habla de ese tipo de pecado, los errores que cometemos a diario. Habla de una práctica deliberada del pecado, donde no queremos salir, y juzga, hermano, pero tenemos que juzgar, pero con nuestros hechos, no con nuestra boca. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque el juicio que damos es el que nosotros recibimos. Espero que me estén entendiendo. La condición del ser humano, no llevo prisa, pero sí quiero que entienda. Hermano, la condición del ser humano es así. Y no es parcial, hermano, es pareja para todos. La Biblia nos habla del rey más importante de la historia. Después de Jesucristo es el rey David. No se ha levantado nadie mayor que el rey David, pero en un momento de descuido, en una época de oscuridad en su vida, este hombre no fue a la guerra, se quedó en su casa, cayó en adulterio, embarazó a la mujer de uno de sus soldados más fieles. La embarazó, quería cubrir el pecado, y como este hombre era muy fiel y no quiso, hermano, caer en su juego, lo mandó matar. Lo mandó a asesinar. Sí, claro que sí. El gran rey David, el que anda conforme al corazón de Dios, mandó a asesinar a Urías Eteo, uno de sus más fieles hermanos soldados. Entonces lo mandó y le mandó a su general, lo puso enfrente de batalla, lo mataron. Cuando ya lo mataron, pues la mujer se quedó viuda y dijo David, pues ya estuvo, ya cubrí mi pecado, ya no hay problema. Pero viene el profeta Natán y le presenta una situación. Le dice, mira David, hay un hombre rico que tiene muchas ovejas y hay otro hombre pobre que solo tiene una ovejita a la cual ama. Fíjate que le vino visita al hombre rico. Y en vez de matar una de sus ovejas, mató a la del hombre pobre, la única ovejita del hombre pobre. Dice que David, hermano, se encendió en ira y dijo, juro por mi alma que este día ese hombre va a morir. Es digno de muerte. Y el profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú. Wow, hermano, sí entiende lo que está diciendo Pablo. Tú que juzgas, pero tú estás peor. Entonces David, hermano, era un asesino intelectual, era un adúltero, un mentiroso, era un hipócrita en esa época de su vida que le costó muy caro. No es recomendable pecar. Y él tuvo que reaccionar cuando el profeta Natán lo confrontó y le dijo, ese hombre eres tú, porque tú, teniendo tantas mujeres, teniendo todo, le fuiste a quitar la esposa a tu siervo, al que servía para ti. Entonces, hermano, ahí fue confrontado y sí hubo una restauración, pero cuánto dolor sufrió David. Entonces Pablo le está diciendo, no juzguemos. Y si vamos a juzgar con nuestra propia vida. Número 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Se da cuenta? No es un juego de palabras, hay un proceso. No es un acto, hermanos, de que ay, me siento mal, porque muchas personas se sienten mal cuando los descubren en el pecado. Viene una cruda moral, se sienten mal y quieren arreglar las cosas, pero no se sabe si están realmente arrepentidos. ¿Cómo es saber, pastor, si estoy realmente arrepentido? Antes de que lo descubran, por favor,
Hermano, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice, continúa, pero por tu dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios, del santo juicio de Dios, justo juicio de Dios. Hermano, quiero decirle que, perdón que hable y hable, pero lo estoy explicando, que hay una copa que se llena. Hay una copa de maldad, de iniquidad, y Dios no desperdicia copas. Dios espera hasta que se llena. Oh, pastor, yo miro gente que hace maldad aquí y allá y les va requete bien. Hasta parece que los premiaran por hacer maldad. Espérese a que se llene la copa. Hay personas que se les va llenando la copa y cuando la copa rebalsa viene el juicio de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. La ira de Dios se manifiesta y se va a manifestar en la revelación de Jesucristo. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano, amigo? Que es mejor que nos arrepintamos ahorita en vida. Que es mejor que confesemos nuestros pecados, nos volvamos a Dios, nos apartemos de ellos ahorita y no esperar el juicio de Dios. Porque cuando llegue el juicio de Dios vamos a estar desnudos delante de Él. Y entre más pronto se descubra lo que hay en nuestro corazón, pues mejor. Es por eso que hay pruebas, dificultades, aflicciones, cosas adversas, porque esa es una prueba de fuego que saca lo que hay en nuestro corazón. Debemos alegrarnos cuando somos probados. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ponga atención, vida eterna a los que perseverando en bien a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Escúcheme bien, los que buscan agradar a Dios, hacer el bien, se arrepienten, dice que buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Así que tenemos dos opciones. O recibimos la verdad aunque nos duela y nos rendimos a Dios, al que nos creó, al que nos ama, al que quiere que pasemos con Él la eternidad. O nos rendimos, hermano, a la iniquidad, a la maldad, a la injusticia, la cual vamos a recibir ira. Es lo que dice la palabra de Dios, y enojo. Amén. Entonces dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente, también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque para Dios no hay excepción de personas. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también pecarán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ya se dio cuenta que Dios es justo. Hermanos, si buscamos el honrar a Dios, si cambiamos nuestra manera de ser, si lo recibimos, vamos a recibir gloria, inmortalidad, vamos a recibir honra de parte de Dios. Pero si nosotros vivimos una vida pecaminosa, siendo arrastrados por nuestro propio cuerpo, nuestra propia concupiscencia, vamos a recibir vergüenza. Esto es para todos, para todo ser humano. Delante de Dios no hay buenos ni malos. Delante de Dios existen las personas que aceptaron, recibieron la redención de Dios, el perdón de Dios, y existen aquellas que lo rechazaron y quisieron vivir su propia vida. Es lo que está diciendo Pablo. Miren lo que dice el 13. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. Hermano, vamos a ser bien honestos. Cuando hacemos algo y no está bien, hay dentro de nosotros una conciencia que Dios usa para decirnos no está bien. Hay una lucha para pelear por eso. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Simple, ¿no? Usted se robó algo. Usted se encontró una cartera perdida que tiene nombre y dirección, pero usted decide quedarse con ella. Y usted puede decir, oh, es bendición de Dios, oh, Dios sabe que necesito este dinero, etcétera, etcétera. Podemos usar mil excusas, pero usted no puede ir en contra de lo que siente su conciencia. Yo no entiendo cómo las personas hacen tanta iniquidad y se atreven a asesinar, se atreven a robar a personas inocentes. ¿Por qué? ¿Por qué llegan a este grado? Hermano, porque la iniquidad va creciendo. La conciencia va siendo cegada, va siendo cauterizada, se pierden los sentimientos y las personas comienzan a hacer actos atroces.
que para una persona normal es difícil de entender. Entonces lo que el Señor está diciendo en la carta a los romanos, a los hermanos de Roma, es que si ustedes se dejan arrastrar por esto, van a terminar sin sentimientos, haciendo maldad, iniquidad, y siquiera darse cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces dice, no es que nos creamos muy religiosos. Perdóneme, no es que nos creamos muy cristianos, es que yo soy bien cristiano, vivo en la iglesia, de ahí no salgo, eso no quiere decir nada. Perdóneme, pero eso no lo hace mejor que los demás. Es que yo me sé la Biblia de memoria, eso no es nada. Eso no lo hace mejor que los demás. Hermano, quiero que entienda lo que Pablo le está diciendo a los judíos que están en Roma, que no se crean mucho porque tienen la ley y fueron escogidos, sino que Dios, escúcheme bien lo que le voy a decir, va a juzgar a cada persona en particular. El juicio de Dios es personal. Usted no va a salvarse por familia. Oh, Señor, es que yo fui de los Núñez. Mira, Señor, yo fui de la familia pastoral. Mira, Señor, yo fui músico, yo fui esto, yo fui aquello. Eso no le va a ayudar de nada. Lo que le va a ayudar, hermano, es el corazón, porque lo que Dios va a juzgar es el corazón. Lo que Dios castiga es la maldad, la iniquidad. Y muchas veces somos muy religiosos, pero estamos llenos de maldad y de iniquidad. Tal vez por fuera, hermano, con un traje blanco, una falda larga, tal vez nos creemos muy santos, pero estamos llenos de resentimiento, y muchas veces de odio, de amargura. Muchas veces por dentro estamos vacíos. Entonces lo que Pablo le está diciendo es no lo externo lo que juzga a Dios, es lo interno. Y dice el 16, en el día en que Dios juzgará a Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que va a haber sorpresas muy grandes. Cuando estemos delante de Dios va a haber sorpresas muy grandes. Tal vez va a haber pastores que nos vamos a quedar afuera. Pero ¿cómo? Si era el pastor. El ser pastor es un oficio. El servir en la iglesia es un privilegio. Eso nada tiene que ver, hermano, con obedecer y servir a Dios. Nada tiene que ver. Lo que Pablo está diciendo, no es lo externo lo que juzga a Dios. No son dogmas, no son rituales. Es un corazón. Y dice que Él escribió su ley en nuestros corazones. Hay mucha gente que se pregunta, ¿cómo Dios va a juzgar a aquellas personas que nunca oyeron el evangelio? Que nunca se les habló de Cristo, que no había un montón de Biblias en su casa. Hay veces que tenemos un montón de Biblias y no las leemos. Y aquellas personas que viven en lugares remotos, que nunca se les habló, Dios va a juzgar de acuerdo a su corazón. Porque Él, desde que nacimos, escribió su ley en nuestros corazones. Por inercia, hermanos, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Por inercia sabemos lo que es correcto, es incorrecto. A veces lo acomodamos o lo justificamos porque estamos contaminados y nuestra conciencia está, hermano, ya no siente más. Está cauterizada, está cicatrizada. Entonces Dios nos llama a que nosotros entendamos lo que está pasando. Amén. Versículo 17. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios. Está hablando a los judíos. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Acuérdese bien que está hablando un judío. Judío de judíos, fariseo de fariseos. No está hablando alguien de afuera criticando a los judíos. No, está hablando un judío de los de más alto rango, es Pablo. Y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los doctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma y ciencia de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Mire bien, hay un confrontamiento porque no es lo mismo enseñar a los demás. Ellos tienen la ley, ellos tienen los profetas, ellos tienen la historia, ellos tienen las promesas, pero ellos mismos no la reciben. Y muchas veces nosotros caemos en esto. Ahorita le voy a explicar por qué. Pues tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe hurtar, hurtas. Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermanos, no es solo saber la ley. No es solo entenderla. Si no estamos dispuestos a obedecerla, no sirve absolutamente de nada. Entonces Pablo le está hablando a los judíos, a los judaizantes.
a los que se apoyan y se respaldan en su ley. Hermano, en rituales externos. Quiero que entienda bien esto. Llevar a cabo lo externo es fácil. Y a veces la gente no quiere hacer ni lo fácil. Ir a la iglesia es fácil. Hincarse en la iglesia es fácil. Golpearse el pecho en la iglesia es fácil. Y la gente no lo hace. Es tremendo, ¿no? Lo fácil no lo hace. ¿Cómo hacer lo difícil? ¿Qué es el perdonar? ¿Qué es una vida obediente al Espíritu? Es obedecer lo que Dios nos dice. Entonces a veces nosotros caemos en la religión y enseñamos a los demás, juzgamos a los demás. Hermano, nos creemos el sabelotodo, que podíamos nosotros hacer mejor las cosas que lo hacen los demás. Hay gente que tiene tanta osadía que dice, si yo fuera el pastor, yo hiciera esto, hiciera aquello. Y una pregunta es, ¿y por qué no eres pastor? Ponte en los zapatos del pastor. Dile al Señor, dame el ministerio pastorado para que veas que no es lo mismo hablar y criticar. No es lo mismo el sentarse. Había un canto de Paola Marino que decía, el sentarse en la silla y criticarlo todo es fácil de hacerlo. Pero hay gente que habla mucho pero no hace nada. Y es lo que Pablo está diciendo, es lo que el Señor nos está diciendo. Pues en verdad, 25, pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Quiero que entienda esto. Hermano, circuncisión era que a los hombres se les quitaba su prepucio, a su parte privada le quitaban un pedazo, así es la circuncisión, perdone, para que le quitaban lo que tiene conectado. No quiero hablar más de esto. Y era una señal de que eran del pueblo de Dios. Pero era algo externo, alguien que les hacían. Y Pablo les está diciendo, de nada sirve si estás circuncidado, si te quitaron un pedazo tu prepucio, pero tu corazón no está dispuesto a amar, no está dispuesto a amar a Dios. Entonces aquellos que no están circuncidados, pero aman y obedecen, son mejores que tú que estás circuncidado, pero no obedeces. No está diciendo que lo externo no es malo, que no es importante, no está diciendo eso, pero está diciendo que haya una concordancia perfecta entre lo externo y lo interno. Eso es lo que está diciendo el Señor. No me malentienda, no piense que solo lo interno vale, porque la gente puede decir yo amo a Dios, pero si aborreces a tu hermano, ¿cómo no puedes aborrecer a tu hermano que miras y amar a Dios que no miras? Entonces, hermano, nosotros amamos a Dios y lo comprobamos ¿cómo? Amando a nuestro hermano. Nosotros, hermano, estamos circuncidados del corazón y lo probamos de una forma externa. Entonces Pablo está diciendo, los extremos no son buenos. 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué entendimos, pues? Que no, lo de afuera no es lo más importante. No sirve, pastor. Sí sirve, pero no sirve si lo de adentro no está funcionando. Entonces, hermano, Dios quiere hacer un cambio en nuestro interior, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Los fariseos, los escribas querían de afuera hacia adentro. Así no trabaja. Es de adentro hacia afuera. Hermano, ¿cómo? Poniendo las cosas en prioridad. Primero es Dios, obedecer a Dios, amar a Dios, adorar a Dios, rendirse a Dios. Y eso va a traer un fruto que se va a ver externamente. Sí me doy a entender, es un fruto, es un resultado de nuestra comunión con Dios. Entonces Pablo está refutando esta idea de que lo de afuera, lo externo es lo más importante. No es verdad, ni la circuncisión, ni los rituales, ni lo externo no tienen ningún poder contra las obras de la carne, sino una actitud de sumisión y obediencia a Dios. Amén. Así que vamos a orar, hermano, el día de hoy. Hasta aquí llegamos. Oremos a Dios.
Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Padre, por enseñarnos los principios de quién tú eres, quiénes somos nosotros, Señor. Que no es cosas externas lo que tú buscas, sino un corazón rendido a ti que produzca fruto que se va a ver en lo externo. Un fruto producido a causa del amor tuyo en nosotros y el amor de nosotros en ti. Bendice a tu pueblo, a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermano, Dios le bendiga. Nos miramos mañana. Bendiciones.